Soy Victoria Hernández. Así me conocían en el mundo terrenal, aunque aquí en el limbo me conocen como la oyente. Escucho las historias de aquellos que llegan tras un destino violento, almas que nunca lograron escapar de sus secretos y ahora buscan ser escuchadas. Yo estoy aquí para darles voz, para contarte sus verdades, porque en el limbo ni siquiera la muerte puede callar su historia. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo. Es extraño pensar que algo tan inocente, tan casual, como un encuentro en una tarde cualquiera, podía ser el principio de algo tan oscuro. Si me hubieran dicho entonces que esa sería la última vez que estaría realmente a salvo, probablemente me habría reído. Pero ahora, viéndolo todo desde esta distancia, me doy cuenta de cuán ciega estaba, cuán dispuesta estaba a ignorar las señales que, aunque mínimas, estaban ahí desde el principio. A él lo conocí en el parque. Era un día soleado, de esos en los que el aire huele a pasto recién cortado, y el cielo es tan azul que parece irreal. Había salido a caminar para despejarme, para escapar de la rutina, y lo último que esperaba era encontrarme con alguien así. Caminaba por el sendero, distraída, con mis audífonos puestos, perdida en mis pensamientos, cuando alguien tropezó ligeramente conmigo. Fue apenas un roce, pero lo suficiente como para hacerme perder el equilibrio y detenerme. Me quité un audífono y me giré, un poco molesta, para encontrarme con sus ojos. Ojos oscuros, profundos, con una intensidad que no había visto antes. Al principio, no supe cómo interpretar su mirada. Había algo en él, algo en su postura y en su forma de mirarme, que me hizo sentir una mezcla extraña de incomodidad y atracción. A pesar de la incomodidad inicial, cuando él sonrió, toda esa tensión desapareció. Me sonrió como si fuéramos viejos amigos, con una confianza y una calidez que me desarmaron por completo. Perdona, no quise distraerte, dijo, y su voz era suave, casi musical. Me encontré sonriendo a pesar de mí misma. Había algo tan sincero en su tono, tan casual y relajado, que me hizo sentir estúpida por haberme molestado siquiera un segundo. Le dije que no pasaba nada, y de algún modo, nuestra conversación comenzó ahí, como si hubiera sido lo más natural del mundo. Él se presentó como Andrés, un nombre común, muy genérico, pero en sus labios sonaba como algo especial, como si tuviera un significado secreto solo para él. No supe cómo, pero en pocos minutos, él ya estaba haciéndome preguntas sobre mí, sobre mis intereses, mi vida. Al principio, me sentí un poco expuesta, incómoda al tener que hablar de mí misma con un completo desconocido, pero él me escuchaba de una manera tan atenta que me hizo sentir importante, también interesante. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente quisiera conocerme. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos hablando. Los minutos parecían derretirse en horas, y de pronto el parque, los árboles, la gente que caminaba a nuestro alrededor se desvanecieron. Todo lo que existía en ese momento era él, sus preguntas y su mirada intensa, fija en mí como si yo fuera el único misterio que necesitara resolver. Nunca antes alguien me había hecho sentir así. Su interés parecía genuino, su atención casi obsesiva, y no pude evitar sentir un cosquilleo en mi pecho, una sensación de vértigo, como si estuviera al borde de algo desconocido. De alguna forma, él sabía exactamente qué decir para que yo bajara la guardia. Me hacía preguntas profundas, pero nunca demasiado personales. Sus preguntas eran cálidas, curiosas, siempre dejando espacio para que yo pudiera decidir cuánto quería contar. Y poco a poco me encontré compartiendo detalles de mi vida,
que normalmente guardaría para mí. Le hablé de mis sueños, miedos, de las cosas que me hacían sentir vulnerable, y él escuchaba, sin juzgar, solo asentía, y en su mirada había algo que me hacía sentir segura. En algún momento, miré el reloj, y me di cuenta de que había pasado más tiempo del que pensaba. Me excusé, riendo nerviosamente, y él me sonrió de nuevo. Esa sonrisa encantadora, que parecía decir, no te preocupes, todo está bien. Me pidió mi número, y aunque dudé un momento, algo en mí me impulsó a dárselo. Me sentía tan cómoda, tan extrañamente conectada con él, que parecía una locura negarme. Espero verte pronto, Me dijo mientras se alejaba, y en su tono había una promesa sutil, una promesa de algo más. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude sacarlo de mi mente, la forma en la que me miraba, como si pudiera ver a través de mí, y al mismo tiempo, esa calidez que hacía que todo pareciera tan natural, tan fácil. Era extraño. Nunca había sentido una conexión tan inmediata con alguien. No podía evitar preguntarme si él también estaría pensando en mí, si sentiría esa misma conexión inexplicable, y me convencí de que tenía que volver a verlo. A los pocos días, me envió un mensaje. Fue un mensaje simple, directo. ¿Te gustaría salir conmigo mañana? Lo leí y releí varias veces, y cada vez sentía ese mismo cosquilleo en el pecho, una mezcla de emoción y nerviosismo. La respuesta fue instantánea, y al día siguiente nos encontramos en una cafetería pequeña, acogedora, con el aroma a café llenando el ambiente. Desde el primer momento, noté que algo en él era diferente. Ya no era solo un extraño en el parque. Ahora, en el ambiente íntimo de la cafetería, su presencia se sentía más intensa, más cercana. Me miraba a los ojos, con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo, como si todo a nuestro alrededor no existiera. Nos sentamos y comenzamos a hablar, y esta vez fue diferente. Él no me hacía tantas preguntas. En lugar de eso, parecía estudiar mis reacciones, observar cada movimiento, cada expresión. Por momentos, esa intensidad me resultaba incómoda, pero rápidamente me convencía de que era solo mi imaginación, que él solo era alguien que se preocupaba, que realmente quería conocerme. Su mirada fija, penetrante, tenía algo hipnótico, algo que me hacía olvidar cualquier duda. Hubo un momento en el que se inclinó un poco más hacia mí, y el espacio entre nosotros se redujo a unos pocos centímetros. Sentí su presencia de una manera tan abrumadora que tuve que apartar la mirada por un segundo. Mi respiración se aceleró, y él lo notó, pero no dijo nada, solo me miró, como si estuviera esperando algo, como si quisiera ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y entonces me sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía envolverme en una calma engañosa en esa noche. Mientras caminaba a casa, no podía dejar de pensar en él, en cómo me hacía sentir. Había algo magnético en él, algo que me hacía querer más, que me hacía querer entenderlo, descubrir qué había detrás de esa mirada intensa. Pero también había una pequeña voz en mi mente, una vocecita que me decía que fuera cuidadosa, que no me dejara llevar por esa atracción ciega. Sin embargo, deseché esa voz. ¿Cómo podría él ser peligroso? Era solo un hombre amable, alguien que parecía interesado en mí. Me convencí de que estaba exagerando, de que solo estaba asustada por lo rápido que estaba sucediendo todo. Si hubiera escuchado esa vocecita, si hubiera prestado atención a esos pequeños detalles, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero en ese momento, solo podía pensar en él, en la sensación de estar bajo su mirada, en la promesa de algo más. No sé en qué momento exacto comencé a sentirme tan atrapada en su mundo. Quizá fue en la primera vez que nos vimos fuera del parque, o en una de esas noches en las que charlábamos sin prisa hasta el amanecer.
Cada encuentro parecía como una pieza de un rompecabezas invisible, y cada vez que estaba con él, sentía que me acercaba más a entender quién era realmente. Andrés tenía una forma de mirarme que me hacía sentir especial. Era como si, en esos momentos, el resto del mundo se desvaneciera y solo quedáramos él y yo, en una burbuja de complicidad. Comencé a pasar cada vez más tiempo con él. Ya no se trataba solo de mensajes ocasionales o de encuentros espontáneos. Ahora buscaba su compañía de forma casi constante. Lo veía casi como un refugio, un espacio seguro en el que podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada. Cuando estábamos juntos, me sentía como si estuviera viendo un reflejo de mis propios pensamientos y deseos, como si él me comprendiera en una forma en la que nadie más lo había hecho antes. A veces, cuando él hablaba, me parecía como si sus palabras resonaran con una verdad tan personal que, aunque no siempre podía entenderla, me sentía atraída hacia ella, hacia él, de una forma casi magnética. Era difícil explicar lo que sentía. La gente me preguntaba por él, y yo respondía que era alguien que estaba conociendo, un nuevo amigo. Pero en mi interior, sabía que esa palabra no era suficiente. Él no era solo un amigo, había algo en Andrés que se sentía profundo, como si cada conversación que teníamos fuera una especie de confesión silenciosa. En cada palabra, cada mirada, cada sonrisa, había algo oculto, una invitación a descubrir más, a seguir explorando. Recuerdo una noche en particular. Nos encontramos en un café que quedaba en una esquina tranquila de la ciudad, casi oculto de las miradas curiosas. Era pequeño y cálido, con luces tenues y una atmósfera que invitaba a perderse en conversaciones íntimas. Cuando llegué, él ya estaba ahí, esperándome con una taza de café humeante entre las manos. Levantó la vista y me sonrió, y en ese momento sentí un calor que se expandió desde mi pecho hasta mis dedos. Era una sonrisa distinta, una que parecía tener un secreto escondido detrás, y nos sentamos juntos, y él comenzó a hablarme de cosas que nunca había mencionado antes. Me contó sobre su infancia, sobre sus experiencias de juventud, y a medida que hablaba, parecía como si sus palabras me envolvieran en una red invisible, una red que me atraía cada vez más hacia él. Me contó historias de momentos difíciles, de personas que habían marcado su vida, y aunque algunas de esas historias tenían un tono sombrío, su voz las hacía sonar casi poéticas, como si hubiera encontrado belleza incluso en los momentos oscuros. En algún punto de la conversación, mencionó algo que me sorprendió. ¿Alguna vez has sentido que la gente tiene dos caras? Me preguntó, con un tono de voz que no había escuchado antes, y me quedé en silencio, intentando entender qué quería decir con eso. ¿Como si todos lleváramos máscaras? Continuó él, diciendo. Mostramos solo lo que queremos que los demás vean. Pero siempre hay algo más, algo que ocultamos. Sus palabras me intrigaron. Por un momento, sentí una especie de incomodidad, una punzada de sospecha que me atravesó el pecho, pero él me miraba con tanta sinceridad que de inmediato descarté esa sensación. Fue una noche de octubre, de esas en las que el aire trae consigo el olor de las hojas secas y la temperatura comienza a caer suavemente, como si el invierno intentara infiltrarse poco a poco. Habíamos quedado en encontrarnos en el parque donde nos conocimos. En otras ocasiones, siempre había sido puntual. Sin embargo, esa noche, algo había cambiado. Esperé durante lo que parecieron horas, mirando la pantalla de mi celular cada pocos minutos, buscando una señal suya, un mensaje, algo que explicara su ausencia. Finalmente, lo vi aparecer entre las sombras. Caminaba hacia mí con pasos tranquilos, como si no hubiera llegado tarde, como si no me hubiera dejado esperándolo bajo la fría luz de la luna. Cuando estuvo cerca, le sonreí,
pero él no me devolvió la sonrisa. En lugar de eso, me miró con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de desdén y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de sonar despreocupada, aunque por dentro sentía una inquietud que no podía explicar en él. Simplemente asintió y tomó mi mano. Pero su tacto esa noche fue diferente. Donde antes había calidez, ahora sentía una frialdad que me recorría la piel. Caminamos juntos en silencio, y aunque intenté iniciar una conversación, él respondía con monosílabos, como si su mente estuviera en otro lugar, en algo oscuro que yo no alcanzaba a ver. Finalmente, llegamos a un banco en una esquina del parque, bajo la sombra de un gran árbol, y nos sentamos. Él miraba al frente, con la mirada perdida, y por un momento pensé que no quería estar ahí, que tal vez lo había incomodado de alguna forma. No obstante, cuando iba a preguntarle qué sucedía, él giró lentamente hacia mí, y en su mirada vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era una expresión de frialdad, de distancia, como si fuera un extraño, pero en cuestión de segundos, su rostro cambió, y volvió a mostrar esa sonrisa encantadora que conocía tan bien. Fue un cambio tan rápido, tan sutil, que me pregunté si lo que había visto era real o simplemente el producto de mi imaginación. Perdona si he estado algo distante. A veces tengo cosas en la mente que prefiero no compartir, pero no es nada, en serio, dijo, e intenté sonreír, convencida de que solo estaba pasando por un mal momento. Sin embargo, en lo profundo, esa sensación de inquietud permanecía, como una sombra que no podía deshacerme de ella. A medida que lo miraba, empezaron a surgir en mi mente pequeños detalles, gestos o frases que antes había ignorado, y que ahora parecían tener un nuevo sentido. Recordé cómo en ocasiones me hacía preguntas que parecían inofensivas, pero que, al pensarlas ahora, sonaban más como una investigación sutil que como una simple curiosidad. Una vez me preguntó si vivía sola, a qué hora solía llegar a casa, si mis vecinos solían estar en casa, o si viajaban con frecuencia. En su momento, respondí sin pensarlo, viéndolo como alguien que se interesaba en mi vida. Pero ahora, esos detalles comenzaban a resonar en mi cabeza de una forma inquietante. Había veces en las que parecía analizar cada uno de mis movimientos, como si intentara leer algo escondido en mi forma de hablar o de moverme. Era como si buscara algo, como si estuviera intentando desentrañar un misterio que solo él podía ver. Y aún así, cada vez que esas dudas surgían en mi mente, las enterraba rápidamente, recordando sus sonrisas, sus palabras amables, los momentos que habíamos compartido. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, la sensación de inquietud se hacía cada vez más fuerte. Las luces de la calle parpadeaban débilmente sobre la acera vacía, proyectando sombras alargadas que parecían moverse en silencio junto a mí. A cada paso, sentía el eco de mis propios pensamientos, repitiéndose una y otra vez en mi mente. Algo no estaba bien. Algo en Andrés había cambiado. O quizás nunca lo había visto con claridad desde el principio. Pero cada vez que esa duda amenazaba con apoderarse de mí, mi corazón intentaba silenciarla, recordándome la intensidad de los momentos que habíamos compartido, la conexión que sentía hacia él y esa sonrisa que siempre me había hecho sentir tan segura. Los días siguientes se llenaron de señales que no pude ignorar. Andrés parecía estar cada vez más presente en mi vida, pero de una forma inquietante. No contestaba sus mensajes de inmediato, aparecía sin previo aviso en los lugares donde solía estar, como si siempre supiera dónde encontrarme. Un día, cuando terminé tarde en el trabajo y salí para encontrarme con la noche cerrada, lo vi parado al otro lado de la calle, esperando. Su figura alta y oscura, apenas iluminada por la luz de una farola,
se destacaba en la penumbra. Al principio, sentí una mezcla de alivio y sorpresa al verlo allí, pero tan pronto como crucé la calle hacia él, algo en su mirada me hizo detenerme. No me contestaste, así que decidí pasar por aquí. Su tono era despreocupado, pero había un destello en sus ojos que me dejó sin palabras por un momento. Lo siento, no revisé el teléfono, contesté, tratando de sonar casual, aunque la verdad es que había visto su mensaje. Había querido tomar un momento para mí, sin esa sensación constante de que alguien me observaba, alguien que parecía no querer dejarme respirar. Él sonrió, pero esa sonrisa no tenía nada de calidez. Había algo en su expresión, algo oscuro y calculador, que me heló la sangre. Caminamos en silencio durante unos minutos, y aunque intenté distraerme con el sonido de nuestros pasos y el murmullo lejano de la ciudad, no podía ignorar el nudo en mi estómago. Sabía que algo estaba profundamente mal, pero aún así, una parte de mí quería aferrarse a la idea de que solo estaba siendo paranoica, de que la persona con la que había compartido momentos tan íntimos no podía ser alguien peligroso. Intenté hablar de temas ligeros, tratando de recuperar esa conexión que una vez había sentido, pero él parecía distante, casi ausente, como si en su mente estuviera en otro lugar. De pronto, me interrumpió. ¿Has pensado alguna vez lo fácil que es desaparecer? Me preguntó, con una voz calmada que apenas era audible en la quietud de la noche, y me quedé helada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en el pecho, como si intentara advertirme de un peligro inminente. Tragué saliva, sin saber cómo responder, mientras él me miraba con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera atrapada, incapaz de escapar de su mirada. ¿A qué te refieres?, pregunté, forzándome a mantener la calma. Él soltó una risa suave, casi inaudible, y en sus ojos vi algo que me hizo querer correr y alejarme lo más rápido posible. Nada. Solo una curiosidad. A veces me pregunto cómo sería vivir en un lugar donde nadie sabe quién eres, donde podrías empezar de nuevo sin que nadie te cuestione. Quise creer que era solo una conversación extraña, que quizás él simplemente tenía un lado filosófico que no había mostrado antes, pero la forma en la que lo decía, con esa tranquilidad helada, me hizo dudar. Intenté cambiar de tema, alejarme de esa línea de pensamiento que comenzaba a apoderarse de mí, pero su expresión no cambió. Al día siguiente, decidí distanciarme un poco, tratar de poner en orden mis pensamientos. Me dije a mí misma que solo necesitaba espacio, que todo esto no era más que una serie de malentendidos, pero Andrés no lo hizo fácil. Parecía que, cuanto más intentaba alejarme, más presente estaba él en cada rincón de mi vida. Mis amigos comenzaron a preguntarme por él, y cada vez que alguien mencionaba su nombre, mi pecho se contraía. Una tarde, recibí un paquete en la puerta de mi casa. No tenía remitente, y cuando lo abrí, encontré un libro, uno que había mencionado en una de nuestras primeras conversaciones. Al principio, me sentí conmovida, pensando que había sido un gesto amable, pero luego, al hojear las páginas, encontré algo que me hizo estremecerme. En cada capítulo había marcas y anotaciones, comentarios que parecían dirigidos a mí, frases subrayadas que hablaban de muerte, de secretos y de la dualidad de la naturaleza humana. Mis manos temblaron mientras pasaba las páginas, y de repente sentí que estaba mirando dentro de su mente, que estos mensajes no eran coincidencias, sino un reflejo de algo mucho más oscuro. Las últimas noches fueron una sucesión de insomnios y pensamientos sombríos. Me despertaba en la madrugada, jadeante, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Mi mente repasaba cada detalle que antes había ignorado, cada gesto, cada frase que, ahora que podía ver con claridad, revelaban la verdad que tanto temía aceptar. Andrés no era quien yo había creído.
Aquella máscara encantadora y confiable no era más que eso, a una máscara, tras la cual se escondía alguien desconocido, alguien que estaba jugando conmigo de una manera siniestra. No podía hablar con nadie sobre esto. ¿Quién me creería? Todos mis amigos lo veían como un tipo encantador, el hombre que me hacía sonreír. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla, de la cual no podía despertar, con cada pensamiento alimentando la angustia que me consumía. Decidí que debía confrontarlo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si todo lo que sentía era solo una paranoia o si realmente estaba en peligro. Así que, esa noche, lo invité a mi apartamento con la intención de enfrentar mis miedos y ponerle fin a este juego macabro. La espera fue interminable. Cada segundo me parecía una eternidad, con el corazón latiéndome en el pecho como si intentara escapar. Finalmente, el timbre sonó. Al abrir la puerta, ahí estaba él, con su sonrisa habitual, esa que ahora solo me provocaba escalofríos. Entró sin vacilar, como si fuera el dueño del lugar, y se sentó en el sofá, mirándome con esa intensidad que tanto miedo me daba. ¿Todo bien? Preguntó, su voz suave, pero con un matiz de burla que no podía ignorar. Me senté frente a él, intentando mantener la compostura, pero mis manos temblaban, y el frío de la habitación parecía hacerse cada vez más penetrante. Andrés, necesito saber algo. Necesito que seas honesto conmigo, dije, tratando de sonar firme. Él me miró, y en su rostro vi algo que no había visto antes impaciencia, como si estuviera cansado de mantener la farsa. Sonrió ligeramente y cruzó las manos, como si estuviera disfrutando del momento. ¿Y qué es lo que necesitas saber? Respondió, con una calma que solo aumentaba mi desesperación, y le conté mi sospecha, mis miedos, las señales que había notado. Su reacción fue tan desconcertante como aterradora. Ann simplemente se rió, una risa suave, casi inaudible, que llenó el silencio de la habitación. Sabes, siempre pensé que eras más inteligente, dijo finalmente, mirándome a los ojos con una frialdad que me heló la sangre. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría darte cuenta. La habitación se volvió opresiva, el aire pesado y denso, mientras mi corazón latía con fuerza, cada pulsación haciéndome consciente del peligro en el que me encontraba. Tragué saliva, intentando no perder la calma, aunque mis piernas querían correr, escapar de ese lugar y de esa mirada que ahora entendía como una amenaza. Las palabras de Andrés resonaron en mis oídos, helándome la sangre. Sabes, siempre pensé que eras más lista. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría darte cuenta. Su voz, en un tono tan familiar, ahora tenía un matiz aterrador, lleno de burla y desprecio. Esa sonrisa que tantas veces había interpretado como encantadora, se transformó, revelando algo oscuro, algo monstruoso. Intenté moverme, pero mis piernas estaban paralizadas, como si el miedo me hubiera convertido en una estatua. Él se levantó del sofá con una lentitud calculada, como si disfrutara el terror que veía en mis ojos. Dio un par de pasos hacia mí, cada uno resonando en el silencio de la habitación, y yo retrocedí instintivamente, hasta sentir la pared fría contra mi espalda. No tenía salida, y él lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Logré murmurar sintiendo que mi voz apenas era un susurro. Él inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un objeto curioso, algo que le provocaba tanto interés como desprecio. ¿Por qué no? Respondió, como si la respuesta fuera tan evidente que resultara absurda la pregunta. La gente como tú siempre busca respuestas. Siempre se preguntan el porqué de todo. A veces no hay porqués. A veces solo existe el placer de jugar. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. La palabra jugar resonó en mi mente,
acompañada de recuerdos fugaces a las preguntas que me había hecho. Las veces en que parecía saber exactamente dónde estaba, sin necesidad de preguntarlo, su habilidad para decir justo lo que yo quería escuchar. Todo había sido un juego para él, una manipulación calculada desde el principio, y ahora que yo conocía la verdad, su juego estaba llegando a su fin. Con una rapidez que me tomó por sorpresa, él dio un paso más hacia mí, y sentí su mano rozando mi rostro. Su tacto era frío, firme, como si quisiera marcarme. Mis sentidos se agudizaron, y el miedo se convirtió en una fuerza tangible, un peso que me oprimía el pecho y me hacía difícil respirar. Mis pensamientos se agolpaban, buscando desesperadamente una salida, un plan, cualquier cosa que pudiera salvarme de lo que estaba a punto de suceder. Por favor, intenté decir, pero mi voz salió quebrada, débil, y vi en sus ojos que él disfrutaba de esa vulnerabilidad. Por favor, ¿qué? Por favor, déjame ir. Por favor, vuelve a ser el hombre que creías que era, murmuró, con una sonrisa apenas perceptible. Mis palabras parecían alimentar su satisfacción, y de pronto comprendí que no había nada que pudiera decir que lo hiciera detenerse. Cada vez que intentaba hablar, él se acercaba más, reduciendo la distancia entre nosotros, sabiendo que su presencia era suficiente para anular cualquier resistencia. Finalmente, la desesperación me hizo reaccionar. Con todas mis fuerzas, intenté empujarlo, apartarlo, pero él tomó mis manos con facilidad, sujetándolas como si mi esfuerzo fuera insignificante. Su fuerza me dejó sin aire, y en ese momento supe, con una claridad aterradora, que no había nada que pudiera hacer. El frío de sus manos se sintió como un peso insuperable sobre mi piel, inmovilizándome. La presión de sus dedos era firme, implacable, y cada vez que intentaba moverme, la fuerza de su agarre se intensificaba, como si mi resistencia lo excitara, como si mi miedo le diera una energía oscura que lo impulsara aún más. Mi respiración se volvió entrecortada, y el espacio a nuestro alrededor pareció estrecharse hasta reducirse a sus ojos, fijos en los míos, iluminados por un destello que solo podía interpretarse como placer. No te preocupes, será rápido. O tal vez no. Eso depende de ti, murmuró, su voz como un susurro helado que recorrió mi espalda. Su sonrisa se ensanchó al ver el horror en mi expresión. Sentí un mareo repentino, y el suelo bajo mis pies parecía desaparecer, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Uno, donde la esperanza ya no existía. Mi mente trató de evocar algo, cualquier cosa que me recordara quién era antes de esta pesadilla, algo que me diera fuerza, pero cada vez que intentaba pensar en algún recuerdo feliz, él se acercaba más, dominando cada rincón de mi mente, borrando cualquier rastro de paz, mientras luchaba por liberar mis manos. Un millar de pensamientos caóticos cruzaron mi mente. La imagen de mi familia, mis amigos, de los días en que la vida parecía sencilla y segura, todo eso se mezclaba con el presente en un torbellino de emociones que casi me paralizaba. Intenté aferrarme a esos recuerdos, como si fueran cuerdas que pudieran sacarme del agujero en el que me encontraba, pero con cada movimiento, Andrés volvía a atraer mi atención, con esos ojos que parecían disfrutar de cada segundo de mi desesperación. Mi voz, apenas un murmullo, salió entrecortada. ¿Por qué? Fue todo lo que logré decir, mi garganta seca por el miedo. Él inclinó la cabeza, como si mi pregunta fuera un enigma interesante, algo que merecía una respuesta, pero en lugar de hablar, simplemente me observó, y en ese silencio entendí que, para él, mis palabras no significaban nada. Yo era solo un objeto, una pieza en su juego, algo que había tenido el poder de manipular hasta este momento. Los segundos se transformaron en horas. Sentí cada latido de mi corazón, cada pulso acelerado,
mientras mi cuerpo intentaba en vano reaccionar. La habitación comenzó a cerrarse. Las sombras parecían alargarse y envolvernos, y con cada segundo que pasaba, mi terror crecía, devorando cualquier destello de esperanza. Finalmente, en un último intento desesperado, reuní toda la fuerza que me quedaba y tiré de mis manos, tratando de apartarme, pero Andrés solo apretó con más fuerza, acercando su rostro al mío, tan cerca que podía sentir su respiración, lenta y controlada, como si estuviera saboreando cada momento. La pregunta correcta es ¿por qué tú? Susurró finalmente. Casi en mi oído su respuesta me dejó sin aliento. Sus dedos fríos rodearon mi cuello, firmes y crueles, como las garras de una bestia. La presión aumentaba lentamente, y cada vez que intentaba respirar, el aire parecía escaparse entre mis labios, sin llegar a llenar mis pulmones. Una sensación punzante comenzó a subir desde mi pecho hasta mi cabeza, como si cada célula de mi cuerpo estuviera entrando en un estado de alerta y terror, pero incapaz de reaccionar. Sentí que me ahogaba, pero mi cuerpo ya no me respondía. Solo podía mirar sus ojos, que me observaban sin un ápice de compasión, como si para él no fuera nada más que un objeto que pronto perdería su utilidad. Intenté mover mis manos, mis piernas, intenté forcejear con él, pero mis músculos se volvieron inútiles, torpes, como si el miedo mismo me hubiera paralizado. La fuerza de Andrés se sentía desproporcionada, como si en esos últimos momentos su energía aumentara con cada segundo que me veía en agonía. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su respiración, esa calma que contrastaba con la desesperación que ardía dentro de mí. Su sonrisa se ensanchaba, disfrutando cada vez que mis ojos se llenaban de terror, alimentándose de cada segundo de mi impotencia. Entonces, con un susurro frío casi indiferente, lo escuché pronunciar las palabras que nunca olvidaría. Así tenía que acabar. Lo logré, el cazador siempre devora a su presa. Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire, desgarrándome desde adentro. Más que la presión sobre mi cuello, más que el miedo que me consumía, con su voz se llevaba no solo mi vida, sino también todo rastro de esperanza. Sabía que había ganado, que yo era solo otra de sus conquistas, y su satisfacción era lo último que percibí antes de que la oscuridad comenzara a invadirlo todo. Poco a poco, los latidos de mi corazón se hicieron más lentos. El ruido de mi respiración entrecortada se desvanecía, y mis sentidos comenzaron a apagarse uno a uno. Mi vista se nubló, mis manos se adormecieron, y solo quedaba un silencio profundo, frío, que se apoderaba de todo, mientras me rendía a la negrura. Cuando volví a despertar ya no estaba en esa habitación, no estaba en ninguna parte que pudiera identificar. Un vacío espeso y oscuro me rodeaba. Un espacio donde no había tiempo ni sonido, solo una sensación de desolación infinita. Entendí que estaba atrapada entre la vida y algo que nunca alcanzaría, en un purgatorio donde la única compañía eran mis recuerdos, mi arrepentimiento y las últimas palabras de Andrés, que ahora parecían resonar en cada rincón de este lugar sin fin. Y solo pensé en cómo había llegado a ese momento, en cada decisión que me había llevado hasta él, hasta la persona que ahora me había arrancado la vida. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales estuvieron allí desde el principio. El control sutil, la forma en que manipulaba mis emociones, el extraño placer que encontraba en mis inseguridades, y sin embargo, lo dejé entrar en mi vida, confié en él. Ignoré las advertencias ahora. El arrepentimiento era mi única realidad, una carga que pesaba más que la propia muerte. Si tan solo hubiera escuchado a esa voz interna, si hubiera prestado atención a esos instantes de duda, pero ya no quedaba nada. Solo el eco interminable de mi error, de las decisiones que me llevaron a este lugar. Así, en el vacío del purgatorio, sin descanso y sin paz,
Entendí que mi error me había condenado a una eternidad de arrepentimiento, de dolor y de recuerdos que nunca podría borrar.